¿Crees que le pudiéramos llamar ya este año el año de la inteligencia artificial? Que Pues todo el creo mundo que está hablando de eso en creo este que puede momento. ser, ¿eh? O sea, creo que sí puede ser, porque así como te digo que hay cosas como con donde no me suenan, ¿no? Ujú, Esto sí, o sea, como que sí lo veo muy factible. Pero sí, te digo, creo que al final esto se va a terminar reglamentando. O sea, ya nos quedó ujú, claro que el tema de la protección de la información es importante exacto, para los congresos, la sí, información personal, ¿no? O sea, se han ido a juicio, se han ido a declarar varios empresarios por situaciones al respecto. sí, Otro totalmente. punto importante que es, pues, que le preocupa a los congresos, pues todo el tema de las fake news, ¿no? Sí, Entonces, se habla mucho el tema de fake news, de poder generar información no fidedigna, se habla mucho de la creación a través de inteligencia artificial de temas falsos, ujú, de elementos de phishing, etcétera. Entonces, yo sí creo que ese tipo de cosas sí se van a tener que meter a Congreso para que los puedan sí, autorizar. O sea, yo estoy probando ChatGPT y está impresionante, ¿eh? sí, Pero obviamente es sí lo inexacto. traía. Es Sí, sí inexacto, es yo también sobre lo todo estuve probando la semana pasada y sí es algo que sí te deja guau, ¿no? sí, no, y al final la verdad es que lo hace muy bien, pero, pues, de pronto, no sé, o sea, por ejemplo, tiene sesgos de información, les pides Sí, cosas y dices: "Nada más tengo información hasta 2001 o sí, 2021", por ejemplo. 2021. Eh, Para los que no saben, explícales un poquito de qué va. Básicamente es un sistema de, inteligencia artificial, pero con un lenguaje muy natural, Ujú, que tú le puedes hacer preguntas como si fuera un chat, como si estuvieras interactuando con una persona, pero quien te responde, pues, básicamente es una máquina. ujú. Yo lo que les decía es que imagínate que tienes la Encarta de los años 90 y le preguntas cosas a la Encarta, ¿no? Si le dices: "Oye, ¿cuándo se hizo la Torre Eiffel?", y te va a responder. Pero entonces imagínate que no tiene la Encarta, sino que tiene todo Wikipedia y Exacto. tiene reportes, y tiene papers médicos, y tiene tal. Entonces, le puedes preguntar cosas y te responde, basado en eso, pero con un lenguaje natural. Ahora, lo que ha entrado en polémica, que yo mientras la probaba, como que me quedaba pensando eso, y ahora, pues, sacamos una nota al respecto, es que Ujú, si tú le dices: "Oye, hazme una nota de este producto", pero entonces tú sabes, yo por ejemplo, yo sé que un producto que se lanza este año no lo tiene. ujú, Entonces le digo: "Oye, hazme la nota de estos audífonos que tienen estas características". ujú. Entonces te responde con eso. Pero a mí lo que yo me quedaba en duda es, bueno, si yo le puse que estos audífonos tienen esas características, ¿eso que lo puse lo está aprendiendo o no? Pues Ah, bueno, claro. la gente de Amazon tiene el feeling de que sí lo está Okey. aprendiendo. Entonces ellos le dicen: "Oye, hazme una aplicación Ujú. basada en esta información y utiliza tal lenguaje", pues bueno, esa información que le diste para que hiciera la aplicación, pues como que están dando a entender que sí se la queda el sistema, Que lo está aprendiendo, como que lo está dices. aprendiendo. Entonces, eso a mí es un poco lo que me impresionó. Yo le estaba haciendo unas preguntas de algo de economía, pero era muy específico, ¿no? Imagínate que le estaba preguntando, estoy en un ejemplo, la Sí, sí. economía del Real Madrid. Okey, Entonces, le preguntaba otras cosas de otros equipos y me seguía hablando basado en la información del Real Madrid. del Real Madrid. Entonces, se quedó clavado. Entonces, tuve que cerrar ese chat y abrir otro, Okey, preguntar lo mismo para que no se ciclara en la información que yo ya le había dado. okey. Entonces, te digo que me genera ese tipo de cosas. Por lo mismo, vuelvo a repetir, creo que esas cosas se tienen que ya reglamentar, Claro. porque de lo contrario, pues bueno, va a ser, o sea, cualquiera la puede usar y cualquiera lo podría utilizar para Claro. algo, pues, indebido, ¿no? Lo que al final es un prototipo, ¿no? Y como dices, está aprendiendo, ahí lo dicen, ¿no? Cuando entras, dicen esto es, pues creo que lo dicen tal cual, es un prototipo, y te da ahí algunos disclaimers, etcétera, etcétera. Lo que leía es eso que dices tú justamente, de a dónde puede llegar esto, y como bien dices, esto se tiene que reglamentar por todo lo que implica, ¿no? Sí, está cañón. O sea, dice acá, por ejemplo, Liliana Benítez que le Sí, da temor. sí. Y sí, o sea, sí suena a Terminator, honestamente. Sí, O es que sea, la como verdad. dices, además de que te contesta, creo que también lo interesante y lo, pues, innovador, vamos a llamarlo así, es que crea cosas nuevas. Tú le dices, yo le decía: "Haz un poema de la película de Pulp Fiction", y lo creó en
10 segundos ya lo tenías y además te crea varios. Tú le das ahí las opciones Sí, y te va creando, está no cañón. sé cuántos sean, pero yo vi cuando menos 3. Yo le pregunté qué tengo que hacer para volverme rico y no, ahí sí como que no me dio una respuesta muy clara. Después vamos a probar eso. Oye, y como bien dices esto de la inteligencia artificial, de pues que se tiene que reglamentar. Yo veía, y creo que lo han visto muchos, este tema de crear gente que no existe. Sí es Sí, ya, como decía Liliana, que le mandamos un saludote, sí es como de miedo, ¿no? Todas estas sí. caras que vemos es gente que no existe, que lo No, creó. y te digo, y por lo mismo, ¿no? O sea, al final, me acuerdo que hace algunos años bueno, no, fue meses, el año pasado sacamos una nota de un cuate que le decían: "Oye, pues ya, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas?". Entonces, pues, para que lo dejaran de molestar, se creó una novia con inteligencia artificial. Sí, Entonces, pues sí, o sea, todo eso va a suceder y se puede hacer, o sea, es real, se puede hacer. puede Por lo hacer. tanto, pues lo que no quieren es que de pronto salga una inteligencia artificial hablando como Joe Biden, como escribe Joe Biden, como habla Joe Biden, diciendo mensajes que no diría Joe Biden. Sí, Eso es lo que exacto. no quieren, por eso se va a reglamentar, es así de simple. Que ya está el deepfake, ¿no? Sí, pero esto en serio ya es, o sea, si el deepfake te impresionaba, esto ya es con esteroides, está cañón. Fíjate. Y lo que está cañón es que sea en tan corto tiempo. Sí, O sea, yo he visto varios colegas que hablan, o sea, sí, yo sabía que esto iba a suceder, pero no tan rápido. pero no tan rápido. Ese es el feeling de varios, que sea Sí, tan rápido este tema del OpenAI. sí. Esto que dices, y mucha gente, pues, así lo ve, y lo dice desde hace mucho, va pegado con la tecnología de que varios, pues, tipos de trabajo van a dejar de existir. Yo viendo esto, yo creo que sí. Y uno de los que veía es de los modelos. Esta es una mujer que no existe. Sí, es un buen punto. Y, pues, yo creo que, pues, en algún momento, pues, ya no vas a necesitar modelos. Lo vas a crear tú y ya tienes ahí la ropa y lo creas tú. Por ejemplo, Yo creo, como dices, que se tiene que reglamentar. decían que, por ejemplo, que sería la solución perfecta o la venganza de Dorian Gray. O sea, por ejemplo, Sí, decían, o sea, podríamos seguir teniendo películas con Bruce Willis. exacto. La verdad. Bueno, y la verdad es Sí, que lo vemos, por ejemplo, con lo que lo están haciendo con Mandalorian. sí, Con Luke Skywalker, o por ejemplo, la 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 princesa voz de Leia, Darth ¿no? Vader va a continuar y la van a hacer por inteligencia artificial. De hecho, hubo Sí, una polémica porque hay una página ahí donde puedes crear voces con las voces de los pues, de artistas de doblaje, ¿no? Para que te mande un mensaje Homero o Bart, etcétera. Entonces, ellos decían: "Es que esto sabemos que nos va a quitar el trabajo en algún punto, sí, claro, pero es mi voz la que están utilizando, por lo tanto, me tienen que pagar derechos", y pues tienen toda la claro, razón. claro. Es que como dices, para reglamentarlo, creo que sí te tienes que meter muy a fondo por todas las implicaciones que tiene, que a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente.